nuestra primera invitada del día, que tenemos una invitadaza y que estamos pues contentos. Si me pueden confirmar, por favor. Ya está con La nosotros. estamos viendo, ¿no? A la flamante tesorera de la Federación y con un antecedente, Violeta, académico y de activista social, política, impresionante. Alguna vez que la hemos presentado acá pues nuestra querida Elvira Concheiro, pues estábamos empezando a leer el currículum de Elvira y de plano dije, bueno, ya vamos a olvidar el currículum porque es amplísimo. Así que se encuentra aquí con nosotros mi querida Violeta Elvira Concheiro. Así Muchísimas es. gracias. Muy buenos días, querida Elvira. Gracias por estar aquí con nosotras y nosotros en sobre todo debatiendo este tema con alguien como tú. Para nosotros es muy importante, una estudiosa de Marx, del marxismo y una militante también, como dice Ernesto. Así es que nos da mucha alegría, Elvira. Muchísimas gracias a ustedes. Son siempre muy cariñosos y muy afectuosos. Es un enorme gusto estar aquí. Gracias. Gracias. Pues gracias Elvira Concheiro. Pues se desató toda una polémica porque se empezó a satanizar pues una vez más al gobierno del presidente López Obrador, porque en la Secretaría de Educación Pública, Santa María, Madre de Dios, se está pues indicando que hay que estudiar a Marx, y vaya que se ha levantado una polvareda tremenda. ¿Y cómo entender esta parte y las dimensiones? Sé que el tema es amplísimo, eres un experto en la materia, pero la importancia de leer a Marx, desde también educación básica, no solamente desde la escuela ya superior, pues es un elemento también importante, Elvira Concheiro. Y aquí hablamos no solamente de modelos económicos, sino de la fuerza de trabajo, la fuerza laboral, y ahorita que ese es un tema además muy importante, ya estaremos hablando sobre eso, pero si pudieras darnos pues un preámbulo un poco de las dimensiones de esta decisión de la actual administración. Mira, a mí me parece muy importante por muchos lados. Por una parte, creo que es fundamental entender que un cambio verdadero, pues no simula, no sigue simulando cuestiones que durante todas estas décadas pasadas se hizo casi un sentido común y que es, entre otras cosas, entre otros muchos, pero con especial énfasis, en que la obra de Carlos Marx estaba absolutamente fuera de tiempo, no servía para nada, había sido un proyecto fracasado, quién sabe cuál proyecto creen que tenía Marx exactamente, pero ese ya había fracasado y entonces había que sacarlo, ya no digas pensar en educación básica, tener elementos de este autor, sino incluso a niveles de posgrado, de las universidades, había que eliminar a una obra de esa dimensión científica que la obra de Carlos Marx. Fue una inquisición neoliberal, yo así la he llamado, porque eso es lo que es. Tenemos imágenes de autoridades académicas tirando libros de Marx a la basura, cosas de esa naturaleza verdaderamente insólitas en finales del siglo XX y todavía en principios del siglo XXI. Entonces, este cambio que tiene tantos aristas y tantos aspectos, creo que está dando muestra de uno de ellos. Es decir, que no podemos aceptar ninguna clase de inquisición, y menos de un autor que ha significado tanto para tanta gente, porque para los trabajadores ha sido una herramienta fundamental. Como a su vez, insisto yo siempre, la obra de Marx refleja esa lucha de los trabajadores. Hay una conexión, hay un diálogo con las luchas sociales. ¿Por qué? Por superar una sociedad extraordinariamente injusta, extraordinariamente opresiva. Y esto es lo que Marx nos dota, no como una receta,
Eso es muy importante, no como una receta, sino como una herramienta, una capacidad de pensar. Eso es lo que nos da Marx. Entonces, imagínate en los pequeños. Eso es lo que más queremos, que tengan esa capacidad de pensar problemas, porque ellos ven a su alrededor violencia, miseria, bueno, estas injusticias, el que ya no pueden salir libremente a la calle a jugar y lo podían hacer sus abuelos. Creo que ellos tienen que explicarse o preguntarse por qué. Entonces, a mí me parece una herramienta fundamental porque efectivamente Marx, aparte de los estudios propios que él hizo, específicamente de un momento dado del capitalismo, lo cierto es que no lo hace para explicar el capitalismo de Inglaterra del siglo XIX, sino para extraer de ahí cómo funciona esta sociedad en la que seguimos viviendo y que explica en buena medida o en total medida más bien, por qué ocurren estos fenómenos sociales que tanto nos afectan. Así que me parece fundamental, sobre todo un proyecto de transformación que lo que quiere es cambiar esas condiciones, ¿verdad? Así que, bueno, no es el único autor que se estudia, ni mucho menos. No, son principios básicos, son ciertas nociones de que por ahí existe un individuo de la mayor inteligencia, una seriedad en su trabajo, que los neoliberales quisieron desaparecer del mapa. Así es, querida Elvira. Y sí, como tú dices, no solamente es Marx, pero fue Marx el que generó esta polémica, porque también se recomendaba leer a Lenin, a Platón y a Aristóteles, pero el que generó la polémica y el que estuvo en trending topic durante muchos días fue Marx, ¿no? O sea, esto incluso, bueno, se decía, lo que quiere este gobierno es llevarnos al comunismo, que eso ya lo hemos estado escuchando, pero ahora con esta lectura, y me parece que se tergiversó la información porque en algunos, incluso opiniones que pudimos leer y que pudimos escuchar, se decía, quieren adoctrinar a los niños, ¿no? Los van a poner a leer el manifiesto del Partido Comunista, el Capital, y bueno, aquí la recomendación era para los y las docentes, ¿no? Eso primero hay que comentarlo, pero bueno, también no, desde mi perspectiva, ¿no? Yo siendo niña, y ahorita tú nos compartirás, Elvira, yo escuché muy niña esta tesis 11 de Feuerbach, ¿no? De estas tesis que hace Marx, y bueno, que finalmente nos enteramos que quien las edita fue Engels, ¿no? Pero bueno, que son muy importantes, y esta parte de que no solo se tiene que interpretar al mundo, sino hay que transformarlo, y eso, bueno, desde la infancia, desde mi punto de vista, para mí generó o sembró una semilla de que sí, que teníamos que transformar esta sociedad y esta realidad. Y bueno, a mí no me parece, incluso discutiéndolo un poco con niños, aquí en casa con mis hijos, un poco de la lectura de Marx, pues nos parecía importante discutirla con un especialista como tú. Que insistimos, esa no era la recomendación de la SEP, pero que desde alguna lectura no la vemos mal, y que no la vemos mal, Elvira, y que tú a ver qué nos comentas de esto, no la vemos mal porque finalmente, como decía Enrique Dussel, pues todos estamos bajo un régimen de acumulación capitalista, y pues tenemos que entender cómo funcionan estas relaciones sociales de explotación en las que estamos inmersos, y quería yo pedir tu opinión sobre esto. ¿Cuáles serían los elementos que tendríamos que estudiar desde tu perspectiva? ¿Cuáles conceptos, no? Hemos oído, y lo que tú dices, una parte está agotado, ¿no? Que no compartimos, pero ¿cuáles serían los conceptos que tú recomendarías estudiar, Elvira? Bueno, primero, ciertamente es una recomendación general, no se está metiendo ninguna lectura, porque Marx no deja de tener su complejidad, la verdad. Hay esfuerzos, por cierto, en el mundo, no aquí, no en México, ni por la 4T, desde hace muchos años, de tratar de dar a conocer para los pequeños, para las pequeñas, ciertos elementos de obras tan importantes como la que tú has mencionado. Pero no es el tema, sino el tema es hacer una educación
yo decía crítica, es decir, una educación que tenga capacidad de pensar los problemas, de analizar las causas de los problemas. Y en esa dirección, yo creo que lo primero que tenemos que entender de la obra de Carlos Marx, y por eso es para mí tan revolucionario su pensamiento, su propuesta, es que deja de individualizar los fenómenos. Lo que es social hay que tratarlo en forma social. Y tendemos mucho a ubicar los problemas en fulanito o en menganito que están robando. Es cierto que hay esos fenómenos y hay que atacarlos. Pero las causas sociales, porque si no pasan esos individuos y vuelven, ¿no? Nosotros ya lo vimos aquí, ¿no? Han cambiado dueños de bancos, han cambiado gobernantes, han cambiado, y las condiciones venían en una situación cada vez más grave. No es un problema de personas, es un problema de procesos, de fenómenos sociales, y estas tienen sus propias reglas, en donde hay desde luego una ética que se le exige mucho más al individuo, pero esas se tienen que entender vinculadas a fenómenos sociales, es decir, a regularidades, a cuestiones que siguen sucediendo, que países tan distintos como es México, como es Estados Unidos, como es Guatemala, como es la India, todas esas diversidades tienen algo en común como países capitalistas que son. Entender esa regularidad, saber que estos son procesos sociales que en un cierto momento histórico se ha producido, que no siempre fue así, ni tiene por qué seguir siendo así, nos exige entender esas bases, esos procesos sociales, y que están interconectados. Efectivamente, no se trata solo de un problema económico, como han querido vulgarizar a Marx, ya sean sus seguidores vulgares como sus detractores vulgares. Tratan de reducirlo, ridiculizar ciertos planteamientos fuera de contexto, en fin. Bueno, esto es habitual en la gente que no sabe debatir con seriedad problemas de la envergadura que estamos tratando. Y creo que hay un planteamiento por el contrario que es, cuando yo lo comento con mis alumnos, es ponernos en otro lugar. Marx nos coge y nos pone en otro lugar para ver y entender que los fenómenos están interconectados, que no funciona por aquí la economía y por allá la política y por allá la ideología, sino que hay interconexiones y que estas no son siempre iguales, que se ajustan en procesos concretos, en momentos históricos concretos. En esa articulación está la comprensión de cómo funciona una sociedad como la que vivimos. Creo que por eso digo yo que no deja de ser complejo, porque siempre nos han enseñado hasta en la escuela, ¿no? Las materias separadas, como que acá está historia, allá está economía, allá está geografía. No, la verdad es que hay una interacción entre unos procesos y otros, como productos que son de los seres humanos, que somos seres integrales, ¿no? No comemos y después pensamos y comemos, ¿no? Sino, creo que tenemos que entender que ahí está una herramienta muy, muy crítica, que nos mueve del lugar, nos mueve de una comprensión lineal, positivista, de que las cosas suceden así porque así tiene que suceder y luego sucederá otra cosa. No es así. Son procesos que se dan a través de la acción de la sociedad, eso quiere decir de grupos sociales que interactúan y también chocan con intereses diferentes, sobre todo cuando hay un interés que privatiza lo que es de todos, ¿verdad? Sustrae
lo que es el producto del trabajo para beneficio particular. Esta es la gran contradicción de nuestra sociedad, ¿no? Que produce enormes conflictos, que produce enormes deterioros sociales y mucha lucha. Es inmemorial la lucha por acabar con esto, ¿no? Pero creo que en esto reside entender históricamente lo que son procesos sociales y como fenómenos que están compuestos de manera compleja por distintos elementos que arbitrariamente, o incluso por profundizar, por analizar con más detalle, lo que ustedes quieran, pero es una división arbitraria que después tenemos que reunir. Es decir, cuando analizamos con todo detalle la economía, sí, pero después la tenemos que interconectar con la política y con la geografía y con la historia. Si no, no vamos a entender, ¿no? Ese es Marx para mí. Pues vaya que sí es complejo y amplísimo, vasto esta vida también de este hombre que además se hizo periodista y además se involucró en movimientos y luchas sociales, no solo desde la teoría. Se nos acabó el tiempo, Elvira, pero nos gustaría el poder invitarte, a ver si es posible, la próxima semana, porque también desde donde estás parada ahora, en la tesorería de la Federación, pensarte como marxista y lo que estás viendo, descubriendo o redescubriendo dentro del trabajo que tienes, la dimensión que puede dar esta teoría marxista o esto que se plantea del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se habla que es más su corriente, pareciera más keynesiana o post-keynesiana. Hay muchísimo que nos gustaría preguntarte, así que si nos lo permites, querida Elvira, pues invitarte la próxima semana y tener una hora completita y poder platicar contigo, si te parece bien. Me encantará, cómo no, con muchísimo gusto, porque efectivamente tenemos ahora condiciones para pensar y para hablar, temas que parecían de especialistas, y no, son temas que tenemos que socializar y que pensar juntos, sin duda alguna, porque además esto está cambiando en muchos sentidos. Así es, querida Elvira, pues muchísimas gracias, nos dejas abiertos muchos temas y que bueno, sí, ya tendremos estaba pensando yo un título, ¿no? Marx y la tesorería de la Federación, algo así. En el siglo XXI. Muy bien, me parece adecuado. Oye, Elvira, y no sé si te dejan, pero ahí luego en el trabajo, pero nos encantaría invitarte a una tertulia para que también la gente pueda platicar contigo, preguntarte cosas. En el Centro Cultural, ¿sí? Claro que sí. Órale. Yo creo que es muy importante acercarnos a estos temas, que parecen además tan inhóspitos, tan alejados de ¿no? ¿Qué hará la tesorería? Todo el mundo supone que pues ahí está el dinero, ¿no? Pero ¿para qué está? ¿Para guardarlo en las arcas? No, obviamente no, ya no. Ok. Gracias, Elvira. Un fuerte abrazo. Un abrazo, querida. Muchas gracias a ustedes y de verdad que los felicito por estar abriendo estos temas. Gracias. Los saludo. Lindo día. Un abrazo. Chao.